Taxonomía de la abeja. Reino, Animalia. Filo, Artrópoda. Clase, Insecta. Orden, Hymenoptera. Suborden, Apocrita. Superfamilia, Apoide. Las abejas evolucionaron a partir de antiguas avispas depredadoras que vivieron hace 120 millones de años. Como abejas, estas avispas construyeron y defendieron sus nidos y recolectaron comida para sus crías. Pero como la mayoría de abejas se alimentaban de flores, sus antepasados de las avispas eran carnívoros, picaban y paralizaban a otros insectos, llevándolos de regreso para alimentar a las crías de desarrollo en el nido. En el inicio, las abejas eran más como avispas y comían otros insectos en lugar de néctar y polen. La anatomía de las abejas. Las abejas son insectos y poseen 5 características que son comunes en la mayoría de los insectos. 1. Tienen un duro escudo exterior llamado exoesqueleto. Tienen 3 partes del cuerpo principales: cabeza, tórax y abdomen. Tienen un par de antenas que están unidas a su cabeza. Tienen 3 pares de piernas que usan para caminar. Tienen 2 pares de alas. La clasificación de las abejas. Se clasifican por reina, obreras y zánganos. Una colonia de abejas o colmena la podemos considerar como un grupo de insectos emparentados y organizados de forma cooperativa. Son independientes. Si los consideramos individualmente, sí, pero son interdependientes y no pueden sobrevivir sin la cooperación con sus compañeros de la colonia. Las colonias de abejas están formadas por 3 castas, como les comentaba: es reina, obreras y zánganos. Todas se desarrollan a partir del mismo tipo de huevos. En el caso de la reina y obreras, son huevos fecundados diploides. La diferencia estriba en el tipo de alimentación que reciben las larvas. En el caso de los zánganos, los huevos son no fecundados, haploides. Las obreras son las hembras infértiles de la colonia, debido a que sus sistemas reproductores no suelen ser funcionales. En tamaño, las obreras son más pequeñas que las reinas. En una colmena podemos encontrar entre 10.000 a 70.000 abejas en de esta casta. Su longevidad es variable y depende en gran parte de la época del año en la que nazcan. En los periodos de gran actividad, la vida media es de entre 4 a 5 años. O igual se puede llegar de 4 a 5 semanas. En primavera y en verano se estima una vida media de 65 días y en el invierno se incrementa hasta los 90 o 120 días. Sistema digestivo en las abejas. Las partes principales son buche y estómago. En el buche la abeja guarda el néctar que recoge. Ese néctar regresa a la boca cuando ha sido convertido en miel o pasa al estómago cuando le va a servir de alimentación. El canal alimentario de la abeja adulta es más complejo. Detrás de la boca se halla el cívaro, que consiste en una cámara muscular alargada. Y tanto en la cabeza como en el tórax existen glándulas salivales, glándulas postverbales y glándulas torácicas. Estas glándulas segregan la saliva y la conduce a la base de la lengua o glosa para incorporar el néctar librado de las enzimas del desglosamiento de los azúcares. El sistema respiratorio en las abejas no dispone de un órgano expresamente determinado para el intercambio gaseoso. Esto lo efectúa por un sistema traqueal, formado por estigmas o espiráculos, tráqueas, sacos, traqueolas, que es donde verdaderamente se produce el intercambio gaseoso. Cuando la abeja respira, el aire entra a través de las estigmas, de allí el oxígeno pasa a la hemolinfa, que es la sangre, y a los tejidos de sus organismos. Al llegar a las tráqueas, el aire va a las traqueolas, luego
a la sangre y después a los restos de los tejidos. Así es como respiran las abejas. Las abejas respiran mediante los estigmas, que son unas aberturas que permiten que el aire entre y salga del insecto. Cuando están en etapa de larva o ya son adultas, las abejas disponen a 10 pares de estigmas. Para respirar, las abejas utilizan las tráqueas, que son tubos que unen los estigmas con los sacos traqueales. Las tráqueas principales están a ambos lados del cuerpo, tanto en el tórax como en el abdomen. Los sacos traqueales o aéreos cumplen la función de facilitar la ventilación mediante un proceso de concentración y ensachamiento. El sistema nervioso de la abeja está formado por el cerebro y un ganglio subesofágico pegado al cerebro, por debajo del esófago, y por una cadena nerviosa central. El cerebro envía nervios a los ojos simples y a los ojos compuestos, a las antenas, al labio y al cibario. La cadena nerviosa está compuesta por 2 pares de ganglios, uno por cada segmento y unidos entre sí por una comisura y las cadenas. En el abdomen existen otros 5 ganglios que regulan las funciones de los órganos de la respiración y las digestivas. En el zángano y en la reina, este ganglio controla el movimiento de los órganos productores y además, en el caso de la reina, el proceso de la puesta de los huevos. En el cerebro está dividido en 3 partes, más o menos definidas. La central consiste en 2 lóbulos que recibe el nombre de protocerebro y está unida hacia el costado de los lobos ópticos. El cerebro está mucho más desarrollado en la obrera que en la reina y el zángano. Tiene un volumen cercano a 1 milímetro cúbico y posee alrededor de 8050 células nerviosas. La reproducción de las abejas. Bueno, pues la reproducción de las abejas comienza cuando la abeja reina abandona la colmena. Esta la abandona 5 días después de haber salido de su celda y luchar contra posibles competidoras. Esta es la única vez que la reina saldría de su colmena y su objetivo es realizar vuelos de fecundación, que también son conocidos como vuelos nupciales. Eh, Durante 3 días la hembra volará para así poder aparearse con distintos zánganos, pues los zánganos son abejas machos. Pues el órgano sexual de estos machos se desprende y la reina guarda el esperma en un depósito que ella contiene en su cuerpo y pues es conocido como la espermateca. Pues ahí en la espermateca la abeja es capaz de almacenar hasta 5 millones de espermatozoides o los necesarios para poner los huevos pues el resto de su vida. Una vez que culmina el periodo de apareamiento, pues la abeja reina regresa a la colmena y pasados 5 días esta comienza a poner huevos. Algunos fecundados, los huevos que la abeja reina fecunda son las abejas obreras y los huevos que la abeja reina no fecunda son los que son conocidos como zánganos, los que son los machos. Pues en la actualidad se desconoce ese mecanismo que utilizan las abejas para fecundar algunos huevos y otros no. Es decir, ellas decidir el sexo de la abeja. Y pues en un día la abeja es capaz de poner hasta 1500 huevos. Posteriormente a eso viene el nacimiento de las abejas. Si la abeja reina es sana y joven y pues se ha apareado exitosamente, pues la mayoría de los huevos que pondrá pues serán fertilizados. Pues esto con el objetivo de aumentar o mantener el número de abejas obreras. Estas abejas pues anidan en celdas más pequeñas que a la que comúnmente usa la reina. Pues estas son cuidadas por obreras mayores que cumplen con el papel de abejas nodrizas. A los 6 días la obrera se convierte en larva y a los 12 días se convierte en pupa. Así es como nacen las abejas.
los 21 días la pupa se convierte en una abeja obrera adulta y esta pues comienza a cumplir con distintas funciones dentro de la colmena. Las abejas más jóvenes pues se encargan de la limpieza de las celdas, luego pues asumen sus funciones herederas y se encargan pues de construir panales y celdas y pues tras alcanzar 21 días de adultas están aptas para abandonar la colmena y recolectar el polen, el néctar y el agua. Pues dependiendo de la época del año vivirán más o menos días antes de ser reemplazadas estas pues por más ovejas obreras. Pues la cría de abejas no se detiene. La importancia de las abejas en la agronomía. Bueno, pues si bien hemos escuchado, sin abejas no hay polinización. Si no tenemos una polinización, no hay una agricultura. Si no tenemos una agricultura bien establecida, pues no habrá alimentos. Si no hay alimentos, no hay animales. Si no hay animales, no hay humanos. O sea que todo esto depende de las abejas. Pues si bien la relación entre agronomía y abejas es que pues las abejas llevan a cabo la polinización, pues si bien esta es fundamental para que las plantas en flor pues produzcan cualquier tipo de semillas o sus frutos. El intercambio de polen entre las flores pues tiene el objetivo de la reproducción y pues es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Pues si bien, como les comentaba, las abejas pues forman parte muy importante de la diversidad de especies y pues estas son las encargadas o responsables de la reproducción pues de muchísimas plantas, ya que cada vez que una abeja recoge néctar y polen de una planta, se desplaza a otra para llevar a cabo este mismo proceso y al estar haciendo esto, pues está haciendo uno de los actos más beneficiosos para las plantas, que como les comentaba, es la polinización. Los cultivos comerciales que alimentan la humanidad, pues dependen entre 70 y 84% de la polinización. Pues esto no solo se queda para la producción de frutales secos o semillas, pues esto está en todas partes, en plantas de cobertura, pastizales, hierbas, árboles y pues hasta en forrajes que son utilizados pues para la alimentación de ganado. También las abejas, pues otra relación muy cercana que tienen con la agronomía, pues es que es una de las mejores opciones que tenemos como un control biológico de plagas. Roles de las abejas. Las abejas viven en sofisticadas sociedades organizadas jerárquicamente y cada una cumple una función vital para la colonia. De hecho, las tareas se asignan por edades. Con pocos días de vida, una abeja se dedica a limpiar las celdas de la colmena. Luego se requiere que alimenten a las larvas. Una abeja con alrededor de 15 días de vida produce cera, transporta alimento y otras funciones similares. Cuando tienen 20 días de edad, las abejas pueden convertirse en guardianas de la colmena. A los 40 días aproximadamente ya recogen néctar, polen y agua, así como también polinizan plantas. Hábitat natural de las abejas. En la naturaleza, las abejas construyen sus hogares en árboles, generalmente debajo de ramas o en huecos que se forman en los troncos. Es importante destacar que en los últimos años, las condiciones climáticas y los cambios en nuestro planeta provocados por la contaminación han dificultado mucho el asentamiento de las abejas. Algunas condiciones desfavorables, como el uso de pesticidas y productos químicos en la agricultura, han contribuido en gran medida a debilitar a estos animales. De hecho, para favorecer su recuperación, se han impulsado numerosas iniciativas que implican la adopción de algunos comportamientos esenciales como la agricultura ecológica y la plantación de algunas especies vegetales de las que las abejas proporcionan sustento.